Los invito a que inclinen sus cabezas y comencemos la oración del día de hoy. Señor mío, Dios que estás en el cielo, te doy gracias por un día más, por regalarnos la dicha de la vida, por regalarnos la salud, por llenarnos de todas estas bendiciones que tenemos inmerecidas. Te pedimos, Señor, por toda la gente que está pasando por esta tribulación, por toda la gente que carece de alimento, que carece de trabajo. Te pedimos que nos ayudes a enfrentar esta pandemia, que nos ayudes a regresar lo más pronto a nuestras actividades. Tú eres el único que sabes por qué ocurre cada una de las cosas y nunca nos vas a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Nuevamente te damos gracias por todas las bendiciones que pones ante nosotros y esta oración te la hacemos llegar por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, bienvenidos. Esta va a ser la última sesión que nosotros vamos a tener en cuanto a la explicación de los bloques. Con este tema nosotros vamos a cerrar nuestro bloque 5, que es el último bloque que vamos a abordar en esta unidad. Si lo recuerdan, todo este bloque nosotros estuvimos hablando de biodiversidad y su preservación. Vimos cada uno de los reinos. Vimos la importancia que tiene cada uno de ellos, vimos que cada uno juega un papel importante dentro de nuestro ecosistema, dentro de nuestro planeta. El día de hoy nos va a tocar tocar un poquito ya lo que va a ser, se podría decir, las especies endémicas, el reino animal. En la sesión pasada, nosotros vimos lo que era el reino plantar. Entonces, nosotros vamos a cerrar con el reino animalia, que es en el que abarcan todas las especies animales. Aquí nosotros vamos a tener pues tanto a los mamíferos como a los ovíparos, como a los ovivíparos. El reino animalia, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es el reino que va a abarcar toda especie animal que habita sobre la Tierra. Vamos a enfocarnos nosotros en este último tema del bloque a lo que van a ser las especies endémicas y en peligro de extinción. En cuanto a las especies endémicas, pues vamos a tratar de hacer un hincapié sobre lo que son las especies endémicas de lo que es nuestro país, México. Para empezar nosotros nuestro tema, primero vamos a explicar qué es una especie endémica. Una especie endémica también se va a llamar especie microareal. Esta va a ser aquella especie o taxón que puede ser de un género, por ejemplo, que va a estar restringido a una ubicación geográfica muy concreta. Fuera de esta ubicación, pues no se van a encontrar en otra parte. La extensión geográfica que puede tener esta especie endémica, pues va a ser muy variable, habiendo especies endémicas de una población determinada o de una provincia o país. En nosotros, por ejemplo, podemos ver diferentes tipos de especies endémicas. Nosotros sabemos que cada parte del mundo tiene ciertas especies que lo caracterizan. Por ejemplo, algunas de las especies endémicas de Australia, nosotros podemos decir que son los koalas o que son los canguros. En cuanto a China, los osos pandas. Tenemos ahí ciertas especies que son muy características de alguna parte del mundo. A eso es a lo que nosotros vamos a conocer como especie endémica. Es una especie que por sus características se va a desarrollar principalmente en algún área geográfica. El endemismo va a surgir como consecuencia de la especiación que aparece ante las barreras naturales que van a impedir el intercambio genético. De este modo van a aparecer diferentes especies restringidas a estas zonas geográficas. Las especies endémicas pues van a ser más vulnerables a la extinción, pues sus poblaciones pueden ser muy reducidas en número de individuos y por lo tanto la respuesta genética al cambio de las condiciones naturales es menor. Como nosotros lo vimos en el tema de la especiación, cuando una especie no tiende a esa migración, a ese intercambio genético, pues va reduciendo sus alelos, va reduciendo sus características fuertes y eso es lo que lleva muchas veces a la extinción a una especie. En este
este caso, pues las especies endémicas, como lo estamos hablando, son especies características de cierto lugar. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar que estas especies estén en cierto lugar? Eso va a provocar que pues no puedan tener un intercambio genético muy grande. El intercambio genético que van a tener estas especies va a ser solamente con las especies que están a su alrededor, que están cerca, no van a poder tener un intercambio genético mayor. Hay que recordar también, cuando nosotros hablamos de especies endémicas, pues vamos a hablar tanto de especies animales como de especies vegetales. Vamos a tener tanto animales endémicos de alguna zona, como también podemos tener algunas plantas que son endémicas de alguna otra zona. En cuanto al endemismo, nosotros vamos a tener varios tipos de endemismo. El endemismo se puede dar por paleoendemismo. Este va a ser cuando una especie endémica, por su morfología, sus características químicas y genéticas, van a formar grupos aislados en el contexto de sus congéneros, como si fueran líneas filogenéticas independientes. También vamos a tener el esquicioendemismo, que en este van a ser aquellas especies endémicas que han aparecido por un proceso de aislamiento gradual y han llegado a construir taxones con ciertas variedades reproductivas. Vamos a tener también el patroendeísmo, que va a ser un proceso de poliploidía o aloploidía, en donde van a aparecer nuevos taxones que van a colonizar rápidamente grandes extensiones y tienen un área de distribución mayor a las de sus padres. Vamos a tener el apoendeísmo, en donde los taxones se van a derivar unos de otros. Los más recientes pues van a ocupar zonas más pequeñas que los antiguos. Y por último, el ciproendemismo, que van a ser especies o taxones que aún no se han descrito y que pueden ser buenos taxones endémicos. ¿Qué va a ser una especie en peligro de extinción? Una especie, cuando se considera en peligro de extinción, ya sea animal o sea vegetal, es cuando se encuentra comprometida su existencia en el mundo. Puede deberse tanto pues, a lo que es la depredación directa sobre la especie como a la desaparición de recursos, del cual va a depender la vida de esta especie, tanto por la acción del hombre debido a los cambios en el hábitat, a productos de hechos fortuitos como desastres naturales o a algunos cambios graduales del clima. En definitiva, eso se va a significar que una especie está a punto de desaparecer. Hay que recordar, como ya lo habíamos dicho en videos pasados, cuando una especie empieza a estar en peligro de extinción, no es cuando ya nada más quedan dos, tres ejemplares. No, una especie a partir de cierta cantidad de ejemplares ya se le considera en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque se van a ir reproduciendo entre ellas, lo cual va a provocar que pues no tengan muchas crías, que las crías tengan ciertos problemas y todo lo que va a llevar a que la especie pues termine por extinguirse. Ahorita, en nuestra actualidad, gran parte de las especies que están en peligro de extinción es debido al hombre. Los hombres hemos invadido su hábitat, hemos invadido sus espacios, hemos invadido la forma de vida en la que vivían muchas de esas especies, por lo cuales pues ellas han tenido que emigrar, han tenido que enfrentarse a ciertas cuestiones a las que probablemente estas especies no estaban aptas para enfrentarlas. También muchas veces se lleva una especie en peligro de extinción debido a que los hombres las cazan de manera indiscriminada. Por ejemplo, en cuanto lo que es el marfil de los elefantes, de los colmillos de los elefantes, todo este tipo de mercados negros, por así decirlo, provoca que nosotros mismos pongamos en peligro todas esas especies. Nosotros, por ejemplo, aquí en México, pues tenemos como especies en peligro de extinción lo que es el ajolote, el lobo mexicano, la guacamaya, la mariposa monarca. Son muchas especies que
tenemos en peligro de extinción, por lo cual es muy importante aprender a respetarlas, aprender a respetar sus hábitats, a contribuir. El hecho de que una especie se encuentre en peligro de extinción no significa que ya marcó su fin, que ya se va a extinguir definitivamente. Hay muchas personas trabajando para poder mitigar esto, hay muchas personas que están tratando de volver a hacer crecer estas poblaciones. Hay áreas protegidas para todos estos animales para que puedan seguir su desarrollo y evitemos pues la extinción de muchos animales más. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que son las especies endémicas en México. Como lo decíamos, las especies endémicas pues van a poder ser tanto vegetales como animales. A nivel mundial pues van a existir más de 1.400 cactáceas en cuanto vemos a lo que es los vegetales, las especies vegetales. En México, de esas 1.400 cactáceas, 669 van a ser endémicas, van a estar en México, de las cuales 518 van a ser endémicas de México. Si vemos, nosotros tenemos más de una tercera parte de cactus que son de nuestro país, como lo planteamos en nuestra sesión pasada, en nuestro video pasado. Cuando nosotros decimos que plantar una planta, valga la redundancia, no precisamente significa que tengamos que plantar flores o que tengamos que plantar plantas que necesiten mucha agua. Por ejemplo, nosotros que estamos en una región desértica, en un clima desértico, nosotros también podemos llegar a plantar este tipo de cactáceos. Gran parte de la República Mexicana pues también es zona desértica. Ustedes saben que en nuestra República Mexicana pues tenemos diferentes tipos de clima, tenemos una gran diversidad, tenemos tanto climas muy cálidos como climas muy secos, entonces aquí nosotros se presta nuestro clima, por ejemplo, aquí en esta región, a tener este tipo de plantas. Y si nos damos cuenta, México tiene una gran riqueza en cuanto a lo que son las especies endémicas de cactus. Vamos a entrar ahora con lo que son las especies endémicas animales. Primero vamos a mencionar a la vaquita marina. La vaquita marina va a ser un mamífero con la distribución más restringida. Esta va a habitar en lo que es el Alto Golfo de California. Va a compartir su hábitat con un pez de gran talla, que es la tobata. También es endémica y que en la Universidad Autónoma de Baja California pues, se reproduce para que exista su futura liberación. Una de las principales presiones para ambas especies, pues va a ser la pesca, como ya decíamos, siempre normalmente el humano es el que provoca esta extinción en algunas de las especies. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la vaquita marina va a ser una especie críticamente amenazada. La vaquita marina, pues la podemos encontrar también, la gente la puede llamar como cochito, como marsopa vaquita, como vaquita de mar, marsopa o marsopa del Golfo de México. Esta tiene un estatus que está en peligro de extinción, está en un peligro crítico, por eso es que, por ejemplo, en este caso la Universidad de Baja California pues está tratando de rescatar a esta, como les digo, normalmente cuando una especie está en peligro de extinción, pues se trata de poner ciertas zonas protegidas. También tiene que ver mucho la concientización hacia la gente nativa de los lugares de donde provienen estos animales para educarlos, para enseñarles, para que entiendan la gran importancia que tiene cada una de las especies dentro de nuestro planeta. También tenemos a lo que es la víbora de cascabel, que realmente la víbora de cascabel no tiene un cascabel en la cola. Ese sonido lo logra hacer por las escamas que tiene, pero no tiene un cascabel. Estas van a ser endémicas de la isla de Santa Catalina en el Parque Nacional de Bahía de Loreto.
Dos aspectos de los más notables de esta especie son su capacidad de formar el típico cascabel y sus opuestos hábitos arborícolas. Esta especie de víbora se va a alimentar de otras especies como son el ratón, que también va a ser endémico de la isla. Tenemos también a lo que es el perrito llanero mexicano. Este va a habitar en el noroeste de México. Actualmente existe un programa de conservación, de manejo y recuperación de esta especie en donde participan instituciones gubernamentales, organizaciones conservacionistas y productores. Aquí en el perrito llanero mexicano, si alguien ha llegado a ir a lo que es el Museo del Desierto en Saltillo, ahí tienen una tipo pequeña reserva donde tienen un grupo de perritos llaneros mexicanos. Es también una de las especies que están hasta cierto punto en peligro, pero pues no está, hay un semáforo donde te indica en qué tanto peligro está esta especie. Cuando el semáforo está en verde, pues significa que es una especie de la cual no corre ningún peligro. Cuando está en amarillo es una especie amenazada, cuando está en rojo ya es cuando está en peligro de extinción. El perrito llanero mexicano pues está dentro de una especie amenazada, por eso es que pues, existen programas de conservación para esta especie. Tenemos a lo que es también, por último, el ajolote mexicano. El ajolote mexicano o axolot, este va a habitar exclusivamente en el centro de México, principalmente en lo que son los lagos de Chalco y Xochimilco. Va a tener la particularidad de mantener el estado de larva, incluso llegando a la etapa adulta, y de maduración, de mantener este estado de larva, sin realizar una metamorfosis. A este fenómeno que tiene este ajolot se le va a llamar neotenia. Esta característica es de suma importancia para las investigaciones médicas. Se dice que el axolot era considerado un manjar en tiempos antiguos. Sus particulares branquias externas y su capacidad de regenerar tejidos y extremidades. Aquí podemos ver a lo que es el ajolote, pero también esta es otra foto de nuestro ajolote. El ajolote, de hecho, hace muchos años se pensaba que ya no estaba. Nada más que en los últimos estudios revelaron que todavía había cierta cantidad de ajolotes, por lo cual este es una especie que está también en peligro, está amenazada, pero pues se ha logrado de cierta manera ir restaurando poco a poco. Entonces, con esto terminamos la sesión de hoy. Si ustedes conocen algún otro animal que sea endémico exclusivamente de la parte de algún territorio donde ustedes viven, pues compártanos en los comentarios para poder aprender y irnos aprendiendo unos de otros cada vez más. Entonces, con esto nosotros cerramos nuestra unidad 5, nuestro bloque 5. Ya con esto hemos terminado lo que es nuestro curso de Biología 2. En la siguiente semana, pues solamente ya iremos haciendo un cierre de cada uno de los bloques que nosotros vimos a lo largo de este semestre. Espero que pasen un muy buen día y muchas gracias por su atención.